Hoy quiero compartir un tema que empezaron los de la alabanza ya a poner de una forma muy, muy padre, y es: su victoria es mi victoria. ¿Por qué no lo dices? Su victoria es mi victoria. Jesús venció a la muerte. ¡Qué gran noticia! Yo creo que es el centro de la fe cristiana, es esto. La victoria de Jesús es mi victoria. Y en la palabra dice en Hebreos 2, 14 al 15, si pueden poner ahí el PDF que puse por ahí. Dice en Hebreos 2, 14, 15. Dice: Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Jesús compartió la naturaleza humana para vencer a la muerte desde la naturaleza humana y darnos libertad y sacarnos de la esclavitud. Es el centro de nuestra fe, es el mensaje más importante, y no es un mensaje religioso, es un mensaje de poder transformador práctico para tu vida y para mi vida. Amén. Reflexionaba yo preparando esto que nacer para morir es algo ilógico, es algo irracional, es algo que es contrario a la vida y que no lo podemos entender si no lo entendemos bajo el concepto del amor del Padre. Este propósito de Jesús nos hace ver que nosotros vivimos, pensamos, respiramos y estamos en una tercera dimensión. ¿Quién conoce, quién sabe, quién está de acuerdo conmigo de que vivimos en una dimensión terrenal? Y esta dimensión es la tercera dimensión. Tenemos un volumen, un espacio, y vivimos en una tercera dimensión y nos movemos en nuestra vida común en la tercera dimensión. Pero Dios opera en una dimensión diferente. Dios opera en la cuarta dimensión. Y suena hasta interesante el tema. Esta dimensión es la dimensión del Espíritu, y todos nosotros tenemos acceso a esa dimensión. Pero Dios opera en esa dimensión y nos invita a que a través de la oración nos conectemos a la vida espiritual. Todo el sistema de educación, de cultura, de negocios, todo el pensamiento y toda la inteligencia y el conocimiento humano nos preparan durante la vida para que seamos exitosos o para que avancemos en esta tercera dimensión. Me maravilla a mí pensar cómo la tecnología ha avanzado, cómo el espíritu transformador del hombre tiene la capacidad de transformar, y cómo la ciencia y la inventiva avanzan a una velocidad impresionante. No hace mucho tiempo apareció el Internet en nuestra vida, hace 50 años precisamente apareció el Internet en nuestra vida, en los tiempos de la Guerra Fría, y apareció con propósitos militares, pero sin duda es algo que ha revolucionado nuestra vida. Y con esto lo que quiero reflexionar es cómo ha avanzado la tecnología y la ciencia, pero todo esto ocurre en el plano de la tercera dimensión. Dice la ciencia que en los próximos 5 años van a aparecer más descubrimientos de los que aparecieron en los últimos 50. Y si el Internet apareció hace 50 años, yo te diría que viene para adelante en lo que se refiere a la inventiva y al conocimiento humano. Y en medio de esta reflexión aparece Jesús con un propósito claro, con un propósito, como te decía al inicio, difícil de entender desde la perspectiva humana, desde el razonamiento. Y su objetivo principal fue conectarnos con el Padre mediante una reconciliación. Pero no fue algo fácil, había un precio que pagar, había una maldición que quitar, había un argumento que derribar. Y no había ningún ser humano, nada en la tierra, que fuera capaz de devolverle al hombre esa relación con el Padre. Se requería que la naturaleza divina se hiciera presente en la tierra para remover ese velo de maldición que operaba sobre la tierra y sobre los seres humanos. Y esto que parece historia, la verdad es que es real también en nuestra vida. Se requiere la intervención divina para que tú y yo dejemos nuestra vieja naturaleza y pasemos a la naturaleza espiritual, para que entremos en la cuarta dimensión y para que nos podamos mover en esa dimensión del espíritu, que es donde Él conquistó y donde nosotros podemos conquistar para nuestra vida. Amén. Tenemos un gran privilegio
esta generación en la que estamos, tenemos un gran privilegio. En el momento de la historia que nos tocó vivir, tenemos un gran privilegio. Jesús ya pagó ese precio. Y probablemente durante mucho tiempo lo hemos escuchado o lo escuchamos como un mensaje religioso. Por tradición, por cultura, por como tú quieras, escuchamos que Jesús y que murió y que la cruz. Pero hoy lo que te quiero invitar, y yo sé que el Espíritu empezó desde la mañana temprano a inquietar el ambiente aquí, es entender que esa victoria que Jesús obtuvo en la cruz es real para tu vida hoy, para los problemas que hoy tenemos, para dejar nuestra vieja naturaleza y movernos en la naturaleza del Espíritu, para acceder a la vida nueva que vino a traernos Jesús. Y esa es una gran noticia. Él vino a traernos una nueva vida. Así es que yo te diría, ¿a quién lo movió en la mañana, ahorita que empezamos la alabanza? ¿Quién dijo, Señor, aquí estás tú? Amén. Yo dije, aquí estás tú. Y yo te diría, ¿estás listo esta mañana? Porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo quiere remover muchas cosas en lo profundo de tu corazón y en el mío. Y la muerte, Jesús venció a la muerte. La muerte no vista como el final de la vida terrenal, sino que Jesús venció a la muerte, al espíritu de la muerte, no como una enfermedad, sino como un espíritu. Y Jesús vino en forma de hombre, tenía, como decía la cita inicial, tenía que venir en forma de hombre para conquistar desde ahí a la muerte. Se trataba entonces de vencer al espíritu de la muerte, que es Satanás, el enemigo de Dios. Pero me llama la atención que Jesús tuvo que dejar su naturaleza divina, despojarse de ella, venir a la tierra, seguía teniendo la naturaleza divina, pero adoptar además la naturaleza humana para poder liberarnos de esa esclavitud. Si podemos poner la cita, por favor, de Mateo 27. Esta cita que vamos a ver aquí relata con mucho detalle cómo fue el momento de la muerte de Jesús. Y quiero que pongas mucha atención en los detalles, porque la hemos oído y la hemos visto muchas veces, pero quiero que pongas atención en los detalles. Dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los detalles a mí de esta cita me impactan. Imagínate que hubo un terremoto, ¿no? En ese momento hubo un terremoto. Imagínate que en ese momento, dice aquí la palabra, que las rocas se partieron. Dice que de los sepulcros salieron, resucitaron muchos hombres que habían entregado su vida a Jesús. Y que cuando Jesús resucitó, estos hombres entraron en la ciudad. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué será eso? Imagínate que de repente, no sé, no dice cuántos, pueden haber sido 100 personas que resucitaron y aparecieron en la tierra. Cuando Jesús resucitó, ellos aparecieron en la ciudad, en los diferentes lugares. Estos son acontecimientos de mucha profundidad y de mucha fuerza, y que hablan del poder que hubo en ese momento. Imagínate, la tierra se oscureció y la tierra tembló y se partieron las rocas y aparecieron, de repente apareció gente que había muerto hacía tiempo y entraron en la ciudad. Y entonces los que estaban ahí dijeron, pues sí, este sí era el Hijo de Dios. La victoria de Jesús fue absoluta, fue completa. No fue una victoria parcial, la guerra fue ganada. Ya no hay condenación, ya no hay opresión. Mediante esta victoria, nuestra historia es definida. Y yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar. Tu historia y mi historia es definida a partir de la resurrección de Jesús. Y esa definición es para tu vida. Tu vida es definida a partir de que tú resucitas a la vida espiritual y tú aceptas a Jesús para vivir en su victoria.
Con esta victoria en mano podemos ganar las las peleas que hoy tenemos. ¿Y quién en la vida tiene peleas, luchas? ¿Quién pasa por situaciones difíciles? Todos pasamos por situaciones difíciles, y lo que más me gusta de este tema es pensar que tiene una aplicación práctica y conveniente para mi vida hoy. Las luchas que tengamos, lo que estemos pasando, ese es el momento en el cual tomamos esa victoria y la hacemos nuestra. Lo que quisiera que reflexionaras es cuáles son esas áreas en donde aún no ves la victoria. Probablemente son áreas de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones, alguna área que no hayamos podido vencer o superar y en donde el enemigo todavía tenga influencia sobre nuestra vida. ¿Cuáles son? No me las contestes a mí, pero dile al Espíritu Santo, revélame cuáles son esas áreas. Dime cuáles son esos huecos de mi carácter que no he podido superar y en donde no tengo todavía la victoria. Y el propósito de la vida cristiana es esto, que vayamos avanzando a la excelencia y al perfeccionamiento que Jesús vino a modelar en la tierra. ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios te ha pedido cambiar y has hecho caso omiso? ¿Te ha hablado Dios y te ha dicho que tienes que cambiar algo? ¿Sí? Y en ocasiones a la primera decimos, claro Señor, sí, por supuesto, yo lo hago ahorita. No, creo que muchas veces no. Creo que muchas veces lo postergamos, lo dejamos, entre incredulidad o probablemente estamos cómodos en alguna posición y no tomamos la decisión de corregir lo que Dios nos está pidiendo. Esa sangre derramada de Jesús, esa sangre que Él derramó tiene un poder y no es algo mágico, es algo desde el punto de vista legal. Si nosotros tomamos esa sangre y la aplicamos sobre las circunstancias de nuestra vida, entonces las cosas cambian. Es decir, aquí vamos a estar pasando mucho de la dimensión terrenal a la dimensión espiritual. Tomamos lo que ocurrió en la tierra para llevarlo al ámbito espiritual. Cuando nosotros conquistamos algo en el ámbito espiritual, las cosas en automático transforman la vida terrenal. Es un principio escrito en la Biblia que dice que a toda verdad espiritual corresponde una verdad natural o terrenal. Cuando nosotros conquistamos en el espíritu, las cosas en automático se decantan a la vida terrenal y suceden en la vida terrenal. Por eso su victoria es una victoria primero espiritual. Pero si nosotros la traemos a la tierra, la convertimos en una victoria práctica de nuestra vida día a día. Hechos 2:24, por favor. Vamos a ver, la muerte de Jesús es algo impresionante, pero para mí el punto central es la resurrección. La resurrección de Jesús es el hecho más increíble de nuestra fe. Es el punto central que le da vigencia, que le da sentido, que le da respaldo a todo lo escrito en la Biblia. Me voy a traer una Biblia, pero bueno, ya las tenemos aquí, ¿no? Para decirles, todo lo que está escrito en la Biblia, desde el inicio hasta el final, tiene sentido por esto, por la resurrección de Jesús. Hechos 2:24 dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Yo no sé qué piensas tú, pero muchas veces hablamos mucho de la muerte de Jesús y en ocasiones me parece que hace falta hablar de la resurrección, de ese hecho glorioso que no tiene explicación, de ese hecho glorioso que ocurrió con poder y a partir del cual está fundamentada nuestra fe, a partir del cual está desarrollado todo el proyecto de Jesús en la tierra. En Mateo 28 vamos a narrar ahora cómo fue la resurrección de Jesús. Así como su muerte está llena de detalles impactantes, su resurrección lo es también. Dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús,
el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. ¡Wow! ¡Qué impresionante pasaje en la Biblia de la resurrección de Jesús! Nuevamente un acontecimiento sobrenatural, una conexión del cielo y la tierra en vivo. En ese momento nuevamente tembló la tierra, descendió un ángel del Señor que hizo que los dos guardias que estaban ahí quedaran paralizados, quedaron impactados, paralizados, no se pudieron mover. La piedra fue removida y Jesús no estaba más ahí. Este es el hecho, como te decía, que marca la victoria de Jesús. Espiritualmente dice la Biblia que Él bajó a los sepulcros y venció al espíritu de la muerte y resucitó con poder. Dice más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 18, que se acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nosotros resucitamos juntamente con Él. Así es que hoy es un mensaje en el cual tenemos que alegrarnos, que estar gozosos de que podemos resucitar juntamente con Él. Y a lo que me refiero con resucitar no es solamente a que en este tiempo podemos vencer las áreas que tenemos en donde no hemos podido vencer las dificultades, vencer las situaciones difíciles, sino que también la Biblia dice, esto no está aquí en la proyección, pero la Biblia dice que nosotros resucitaremos con Él. Dice en 1 de Tesalonicenses que así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras hablan de la resurrección nuestra, en nuestro espíritu, que hay un momento y hay un tiempo en donde vamos a resucitar juntamente con Él. Y es un tema de mucha profundidad, no vamos a entrar a mucho detalle con él. Yo te diría, si tienes alguna duda, pregúntale a tu líder en la célula y profundiza en esto. Pero la resurrección a la cual Jesús manifestó tiene también un lugar para nosotros. Y para mí eso es lo que le da sentido a nuestra vida en la eternidad. Yo no sé si estamos conscientes, y muchas veces no, de la vida eterna. Como nos movemos en esta dimensión terrenal y toda nuestra lógica está volcada en esta dimensión terrenal, perdemos la perspectiva de que nuestra vida tiene un sentido en la eternidad. Podemos pasar 80, 90, 70, 100 años, los que sean en esta tierra. Y lo que me parece muy determinante es que lo que suceda en esos 70, 80, 90, 100, los que sean años en la tierra, determinan en dónde voy a pasar la eternidad. Por eso es tan importante hacer válida la victoria de Jesús hoy, porque entonces yo puedo cambiar y yo puedo dejar mi vieja manera de vivir para alinearme a la nueva manera de vivir que Él nos ha traído. No es una cuestión solamente de pasarlo bien aquí en la tierra, y estoy seguro que lo es, porque cuando tú te alineas a los principios de Dios y vives conforme a sus propósitos aquí, tú vives más pleno, vives feliz, vives con gozo, con luchas, claro, como todos, con tropezones probablemente también como todos, pero tu gozo no está puesto solamente en esta tierra, sino que dependiendo lo que hagamos, estaremos en la eternidad o no con Dios. Y eso cobra un sentido de mucha profundidad que hoy te quiero dejar bien sembrado en el corazón. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de vida eterna. Y nos cuesta trabajo conectarnos con la vida eterna porque en nuestra cabeza no cabe. En nuestra cabeza cabe la vida y la muerte y se acabó. Bueno, pero por eso el Señor nos dio el Espíritu, para que a través del Espíritu podamos conectarnos con la vida espiritual que Él vino a traer. Amén.
Ahora bien, para que nuestra vida sea guiada por el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu quien nos guíe, tiene que haber un camino, hay un camino de muerte. Aquí hay como una analogía con lo que pasó con Jesús en la tierra. Tengo que morir a mi carne. Lo hemos escuchado muchas veces. Tengo que morir a los deseos de mi carne. Mi carne, mi naturaleza humana quiere satisfacerse, y es su naturaleza de forma automática, de cosas, de placeres y de situaciones en la tierra que no necesariamente todos están alineados a los principios de Dios. Todo nuestro sistema de pensamiento, todo nuestro sistema de crecimiento, el centro de nuestras decisiones tiene que cambiar de rumbo, porque quizás ha estado dirigido en la mayor parte de las veces por mi parte natural, por mi conciencia natural, por mi deseo natural de satisfacerme a mí. Pero para poder nacer al Espíritu, cuando nacemos al Espíritu, más bien dicho, es entonces que nuestra vida empieza a cambiar y empecemos a tomar decisiones diferentes. Pero aparece aquí una palabra que dice que el quebrantamiento es una herramienta que Él usa para poder romper este molde que hemos formado a través de nuestra vida. Dice en Isaías 53, no está aquí tampoco en la proyección, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y esta palabra quebrantamiento no es una palabra cómoda, no es una palabra que nos gusta, pero el quebrantamiento es una herramienta que Dios utiliza, porque entonces podemos cambiar y dejar las cosas que no hemos podido. Y otra vez te haría una reflexión. Esta es una mañana de muchas reflexiones. Yo te diría que no las tomes al aire. Si te estás durmiendo, despabilate un poquito. Yo te diría, ese es un tiempo de mucha reflexión, porque el Señor te quiere confrontar en esta mañana. Y te preguntaría yo, ¿de qué te has resistido a ser quebrantado? ¿Sigues tú buscando explicaciones lógicas del por qué no sucedieron las cosas como tú lo esperabas? ¿O le podemos dar entrada al quebrantamiento? Mira, el quebrantamiento es cuando reconoces que Dios está obrando en ti. Y el quebrantamiento es algo bueno, es algo ante nuestra lógica y nuestra razón difícil. Pero el quebrantamiento es una herramienta que nos purifica y que nos alinea al propósito de Dios. Cuando pasamos por un proceso o un tiempo de quebrantamiento, tenemos que reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué me está queriendo decir o enseñar Dios con esto? Cuando estamos metidos ahí, quizás ni nos podemos hacer esa pregunta, pero ahorita sí te la puedes hacer. Yo te diría, ¿qué te está pidiendo Dios a través de la situación difícil que te está tocando vivir? Ahora, Dios no castiga, Dios no nos desea el mal, no quiere cosas malas para nosotros, pero entonces tenemos que reflexionar en qué momento me salí del camino, en qué momento me aparté de la cobertura, en qué momento me salí del paraguas y me empecé a mojar. ¿En qué momento me salí de la cobertura de Dios? Reflexionemos y digamos, bueno, probablemente esto hice mal, probablemente aquí me salí de su cobertura, aquí me salí de su protección. Y entonces, ¿cómo corrijo ese rumbo? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿En dónde tengo que ajustar para regresar a ese camino? ¿Qué principios de Dios fueron violados por mí o por mis generaciones que pueden o no estar relacionados con esta situación, pero que fueron de alguna manera violados? Y tenemos que profundizar, decir, Señor, ¿en qué momento me salí y qué principios de Dios fueron violados? Por ejemplo, me toca estar en la empresa y un tema muy importante pues es el pago de los impuestos, ¿no? Y tiene todas las variantes y todas las formas de ver ese tema, y es un tema de debate puede ser muy amplio, pero es muy claro también, porque es un principio que yo tengo que seguir y tengo que pagar mis impuestos independientemente del uso que se le dé de ellos. Ese es un principio. Si yo violo esos principios, tengo problemas con la ley, y si yo violo esos principios, que es un principio de Dios, me salgo en una parte de la cobertura de Dios. Y tenemos que revisar así cada parte de mi vida. ¿En qué momento me salí? Y tenemos que revisar nuestro carácter. ¿En qué momento mi orgullo ha podido más
que sobre mis relaciones, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento ha sido más fuerte mi orgullo que no he cedido y he dejado que el orgullo se empodere ahí, se pare en un lugar y no me permita ser sensible a los demás? Reflexionar también en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y estas reflexiones yo estoy seguro que te van a dar muchas pistas acerca de cómo pasar este tiempo de quebrantamiento. El quebrantamiento es la universidad del Señor. Ese es el lugar en donde te pule, donde te afina y donde te deja listo. Y debemos preguntarle en qué hemos sido quebrantados. Yo te diría que en mi vida he tenido algunas etapas de quebrantamiento de diferentes maneras, pero la más profunda sin duda ha tenido que ver con nuestros hijos, con la familia, con nuestros hijos. Primero en una etapa en donde pasamos 16 años de espera, y después en una etapa en donde nuestra hija Ariana pasó por una enfermedad difícil y que nos llevó al límite. Y muchas veces necesitas llegar al límite para depender de Dios. Cuando tú no ves la respuesta, cuando tú no ves la solución, cuando en tu lógica no existe cómo solucionar el problema, tienes que depender de Dios. Y la verdad es que no tenemos que esperarnos estar a una situación límite para depender de Dios. ¿Qué tal si en el día a día, en las situaciones que vivimos, que probablemente no todas son al límite, qué tal si desde ahí empezamos ya a depender de Dios y a involucrarlo? El mismo poder opera. Y bueno, yo te puedo decir que después de un tiempo hemos visto victoria tras victoria, el Señor nos ha prosperado, y no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él puede hacer en nosotros si le damos o si lo dejamos actuar. Y Dios quiere actuar a través de ti y a través de tus circunstancias, porque la única forma en la que la gente conocerá que existe un Dios de poder es cuando a través de tus circunstancias las cosas sean modificadas y sean cambiadas. Y si lo dejamos actuar en situaciones límite o en situaciones no tan límite, yo estoy seguro que los de alrededor conocerán que hay un Dios de poder. Y estoy seguro que el gozo y la convicción que tú tendrás será totalmente distinto. Amén. ¿Voy bien o está el Señor tocando esas fibras importantes? Bueno, yo creo que es importante que le pidamos al Señor, dame una experiencia sobrenatural contigo, dame una situación que me haga cambiar de la forma en que yo estoy centrado en mi forma de pensar. Y si tú le dices eso con sinceridad y con honestidad al Señor, sin duda empezarán a pasar cosas. Y probablemente te lleve a situaciones difíciles y a situaciones al límite en donde te diga, tienes que depender de mí. Qué bueno que tienes dones, talentos, que tu razón funciona bien, qué bueno, yo te lo di y qué bueno, eso no está mal, pero tienes que depender de mí para poder ser un elemento de transformación. Yo te invito a que lo dejemos actuar. Él tiene que manifestarse a través de nuestra vida y la única forma de manifestarse es si tú se lo permites. Tú dale oportunidad a que Dios se manifieste. Tú haz lo que Él te dice en su palabra. Si estás pasando por un tiempo difícil, si estás pasando por un tiempo de quebrantamiento, es momento en el cual reconozcas que hay una obra de Dios pasando en ti y que reflexiones, como yo te decía hace un momento, en las reflexiones que te ponía aquí atrás para no repetirlas. Y para mí es como la parte más importante, para mí es como esa parte en donde Jesús tuvo que entrar a este proceso de muerte. Y sin duda hay muchas citas en la Biblia en donde te manifiestan el carácter de Dios, pero te manifiestan un carácter divino, pero te manifiestan también su carácter humano, en donde pasó por situaciones difíciles, en donde sudó sangre, en donde pasó aflicción, en donde en un momento determinado dijo, Padre, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero que se haga tu voluntad. Entonces yo te diría, es ese proceso en donde tú dices, tengo que pasar por un proceso de quebrantamiento para obtener la victoria y resucitar a la vida que Dios nos da. Y para mí es como la parte central de nuestra vida. En Juan 11, si tienen Juan 11, por favor, 25 al 26. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Ha pasado de la muerte a la vida.
Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él resucitó, pero dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees en esto? En la mañana les digo que en la alabanza, pues, estuvimos orando temprano, y en la alabanza, pues digamos que cubrieron todo este tema. Dije, bueno, ahora, Señor, a ver qué voy a decir yo, porque cubrieron todo este tema. El Señor estuvo hablando desde el principio de esto, ¿no? Y la vida en Cristo es una vida de poder. La vida en Cristo no es una vida limitada. La vida en Cristo es lo que te hace a ti ser y desarrollarse el máximo potencial que Dios puso en tu vida. En nuestro tiempo escuchamos mucho acerca del pensamiento positivo y la automotivación y cómo desarrollarnos en el ámbito profesional y humano a través del pensamiento positivo. Y yo creo que contribuye, yo no digo que no, yo creo que contribuye, pero cuando nuestra vida está basada en Cristo y efectivamente eso nos hace tener un pensamiento positivo por la victoria que Él obtuvo, no por la victoria en mí y en mis habilidades, entonces obtenemos una victoria que es mucho más trascendente que aquella, ¿no? Dice en Efesios 2, del 1 al 5, que no está aquí en la proyección, dice que en otro tiempo estaban ustedes muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según al que gobierna en las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio la vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados, han sido salvos. Y yo te diría, ¿a quién de aquí lo escogió el Señor? A mí. Yo te digo una cosa, yo no lo escogí. Hoy por supuesto que lo escojo, pero yo no lo escogí. Del lugar del que Él me sacó, no fue un lugar en donde yo estaba haciendo lo correcto y dije, sí, Señor, tengo que. Él me llamó primero. Y dice la Biblia que Él está llamando continuamente a la puerta. Y no dice que llama una vez o dos o que máximo 10. No, dice que está llamando continuamente a la puerta. Y si nosotros cerramos esa puerta, Él sigue llamando. Y si la cerramos, Él sigue llamando. Y lo que empieza a pasar no es que Él deje de llamar, pero lo que pasa es que a lo mejor las situaciones nos hacen que nuestro oído escuche cada vez más lejos los toquidos, hasta que el Señor dice, yo tengo que intervenir, y hace una intervención y tiene una situación especial o una situación sobrenatural en donde Dios te confronta y te dice, te estoy hablando. Y en ese momento dices, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Quién? Y en ese momento escuchas el llamado de Dios. Y me encanta esta cita en donde dice, Él nos llamó, Él nos escogió. No es lo que nosotros sabíamos ni teníamos, sino que Él en su misericordia nos llamó a esta vida nueva y esta vida de resurrección. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La que vimos ahorita, Juan 5:24. Y ahora dice en 2 de Timoteo 1:10, por favor. Dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Wow, qué increíbles noticias de salvación y de victoria nos está dando Dios esta mañana. Yo creo que es un mensaje de muchísimo poder. Yo creo que es un mensaje que si tú y yo lo llevamos a nuestra vida práctica hoy, tendremos victoria en muchísimas áreas. Y probablemente el Señor te está hablando este día y tú estás aquí con un propósito. Tú tenías que escuchar lo que hoy el Señor tenía para ti y para mí. La victoria de Jesús fue una victoria absoluta y total. Los hechos que sucedieron en su muerte, léelo ahí en tu Biblia otra vez y verás el impacto que te va a dar saber nuevamente los detalles. Y su resurrección, es increíble lo que pasó al momento de su resurrección. Y por eso hoy el mensaje central es que su victoria es tu victoria. Y si hoy no has caminado en victoria, si en este tiempo no has estado viendo victoria en alguna o algunas áreas de tu vida,
es porque Dios te está llamando. Probablemente haya que hacer ajustes, probablemente haya que hacer cambios, pero no te preocupes, el Señor es un Dios de amor, un Dios bueno, que si tú le dices, Señor, aquí estoy y quiero cambiar, Él se va a encargar de hacer los cambios. Tú tienes que hacer tu parte, pero sin duda con el respaldo de Él, las cosas son muy diferentes. Entonces, en esta mañana yo te quiero dejar esta reflexión, que no me voy a extender mucho más, pero sé que está llegando fuerte a tu corazón, y decirte, es tiempo de que hagamos esta reflexión, que entremos en esta profundidad. Y no tendría mucho sentido si la vida de Jesús, su muerte y su resurrección fueron de tal intensidad que la tierra se conmovió, que la tierra tembló y todo lo que sucedió. No sería muy justo que nosotros digamos que vivimos una vida cristiana y no validemos eso en nuestra vida. No podemos caminar por la vida y venir todos los domingos aquí y no hacer los cambios que Él nos está llamando, porque entonces no corresponde con lo que Él hizo por nosotros, y Él fue el que te llamó. Entonces son tiempo de cambios y tiempo de ajustes, pero esto para victoria, como dice en algunas de las citas que leí hace un momento, alegrémonos y gocémonos, porque es un mensaje de victoria, un mensaje de salvación. Y de veras que yo le pido al Señor que cada uno de nosotros experimentemos y tengamos una confrontación sobrenatural con el Señor. Para mí la más fuerte ha sido la que les describía en este proceso de quebrantamiento que tuvimos y que tuve yo también muy en lo particular con la familia, en donde no te queda nada, en donde tienes que decirle, Señor, nada de lo que tengo ajusta, nada de lo que sé funciona, lo que yo conozco de esta materia no sé cómo se resuelve, interviene tú. Y en ese momento el Señor intervino y tenemos hoy una victoria. Pero no dejes que lleguen situaciones límite. En el día a día podemos decirle, Señor, interven tú, haz tu obra tú en mi vida y en las circunstancias en las que vivimos. Si nos pueden ayudar, Javier, con teclado, por favor. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste, siéntete libre de compartirlo en tus redes sociales y no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de todo el contenido que tenemos para ti. Una vez más, muchas gracias y que Dios te bendiga.